Me llamo Álvaro Ramírez, originario del interior de Zacatecas, nieto de uno de los hombres más valientes que anduvo por esas tierras áridas y duras. Mi abuelo, don Evaristo Ramírez, ya falleció hace varios años, pero sus recuerdos y relatos permanecen. Hoy voy a contar uno de los más fuertes que él vivió en carne propia. Mi abuelo trabajaba de joven en una hacienda grande, con más de 500 cabezas de ganado. El patrón era un hombre serio, de carácter seco, dueño de muchas tierras que se extendían hasta perderse en el horizonte. El trabajo de mi abuelo, junto con otros 2 hombres, era cuidar el ganado montados a caballo, vigilar que nadie lo robara ni lo matara. Lo curioso, según contaba, era que de día sí ponían guardias, pero en las noches el ganado quedaba solo, sin nadie que lo cuidara. A todos les parecía raro, porque la noche es cuando más peligro hay: ladrones, coyotes, hasta gente mala que busca hacer daño. Pero, extrañamente, nunca faltaba una sola res, ni siquiera un becerro. Era como si algo invisible protegiera la hacienda. Mi abuelo nunca entendió esa parte, pero no se atrevía a preguntar. Una mañana, apenas amaneciendo, mi abuelo y los demás encontraron algo que los dejó helados. Un hombre tirado en el suelo, justo a la orilla del corral del ganado. El tipo estaba destrozado, todo el cuerpo marcado, como si lo hubieran azotado con un látigo candente. Apenas podía respirar, no tenía fuerzas ni para levantarse. Ellos lo subieron a una carreta y lo llevaron hasta la hacienda para que el patrón lo viera. Cuando el patrón salió y lo miró de arriba abajo, no se inmutó, solo dijo con frialdad: «Bien hecho, eso le pasa a quien se mete en tierras ajenas sin permiso». Y agregó: «La próxima vez que intentes robar aquí, ya no vas a salir vivo, te vamos a enterrar en un hoyo». Mi abuelo se quedó desconcertado, porque no era normal la calma con la que lo decía. Aún así, después de ponerle remedios en las heridas, el patrón ordenó: «Llévenlo lejos, déjenlo donde él quiera, pero que aquí no regrese». Mi abuelo y otro de los peones lo subieron a la carreta de nuevo. Antes de seguir, no olvides suscribirte y compartir este contenido. Sigamos. Cuando bajó, en vez de entrar a una de las casas, se sentó bajo un mezquite, agotado, casi sin vida. Mi abuelo, intrigado, bajó también y le preguntó directamente: «¿Quién te dejó así?». El hombre, con la voz cortada, respondió: «Fue el mismísimo diablo. El patrón de ustedes tiene un pacto con algo malo. El que cuida ese rancho de noche no es humano, es el diablo en persona». El hombre, temblando, empezó a contarle a mi abuelo lo que había pasado esa noche. Dijo que se metió por detrás del cerco para robarse un becerro y venderlo en el pueblo cercano. Andaba solo, porque según él, para hacer una chingadera así no se lleva compañía. Esperó a que un becerro se apartara de las vacas grandes y justo cuando iba a jalarlo, sintió un latigazo brutal en la espalda, como si una cuerda al rojo vivo lo hubiera azotado. El tipo gritó, pero enseguida vino otro golpe y otro más, hasta que el dolor se volvió insoportable. «Yo no veía nada», contaba. «Mi cuerpo ardía como si me estuvieran quemando vivo». De repente volteó y alcanzó a distinguir algo entre las sombras. Era una cosa rara, parecía un chamaco, pero retorcido, todo deforme, con la cara torcida y los ojos brillando como brasas. Y en la mano llevaba un látigo que soltaba chispas cada vez que azotaba. Ese maldito me estaba correteando dentro del corral.
El hombre dijo que se arrastró como pudo hasta el cerco, saltó hacia afuera casi de milagro, y solo así los azotes pararon. Pero antes de desmayarse, escuchó claramente una risa chillona detrás de él, como burla, como si la cosa estuviera disfrutando verlo sufrir. Cuando volvió en sí, ya amanecía, y estaba todo el cuerpo marcado, como si se lo hubieran querido llevar al infierno mismo. Ese patrón de ustedes no cuida su ganado con hombres, lo cuida con el diablo. Y yo lo vi. Eso fue lo último que alcanzó a decir antes de que mi abuelo y el otro hombre lo dejaran bajo aquel mezquite. De regreso a la hacienda, mi abuelo iba callado, procesando lo que aquel hombre le había contado. Pero el compañero que lo acompañaba en la carreta de pronto le dijo en voz baja: «Mira, yo una vez entré a la casa del patrón cuando me pidió que sacara unas cosas para la camioneta y vi algo raro. En una mesa tenía una garrafa grande, de esas de vidrio verde, y dentro se movía algo, como un monigote chiquito, un chaneque, de esos que la gente dice que existen». Mi abuelo lo miró con sorpresa, pero el otro siguió: «Si lo que contó ese ladrón es verdad, entonces seguro fue esa cosa la que lo agarró a latigazos en la oscuridad. Y te digo algo, mejor no volvamos a hablar de esto, porque ya viste lo que pasa cuando el patrón no le tiene cariño a alguien». Desde ese día, ninguno de los dos volvió a mencionar el asunto. Mi abuelo trabajó todavía varios meses en esa hacienda, hasta que pidió su salida. Nunca quiso averiguar más ni qué era lo que el patrón guardaba en su casa. Pero el rumor quedó corriendo en toda la región, que el patrón había comprado al mismísimo diablo para que cuidara su rancho de noche. Nadie se atrevía a entrar a esas tierras después del atardecer, porque decían que quien se metiera no se enfrentaba a un capataz ni a un perro bravo, se encontraba cara a cara con el propio infierno. Vamos por un segundo relato. Me llamo Mauricio Ortega, originario del interior de San Luis Potosí. Este relato no es mío directamente, sino de mi abuelo, don Leandro Ortega, un hombre recio del campo que siempre cargó con la memoria de algo extraño que vivió con su hermano cuando eran jóvenes. Cuando mi bisabuela ya estaba en las últimas, pidió reunir a toda la familia porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. En aquel entonces, mi abuelo y su hermano estaban trabajando lejos, en una construcción, y tuvieron que emprender un viaje de casi 2 días en carreta para poder llegar hasta la casa de la anciana. Ellos ya estaban acostumbrados a trayectos largos, pero aquel, según mi abuelo, fue el peor de todos, y no por el camino, sino por lo que ocurrió en medio de la noche. El primer día de camino fue sofocante. El sol caía a plomo sobre los cerros y los llanos, y apenas paraban un rato para que el caballo tomara agua. Ya al caer la tarde, buscaron un sitio apartado para descansar. Mi abuelo juntó ramas secas y encendió una fogata pequeña, mientras su hermano se internó un poco entre la arboleda para conseguir más leña. Cuando regresó, traía otra idea en la cabeza. «Mauricio, encontré una casita abandonada más allá. Mejor dormimos ahí que a la intemperie». La casa estaba vieja, sin ventanas en los costados, pero las paredes aún parecían firmes. Por dentro apenas había un cántaro con un poco de agua, unos banquitos de madera y varios cuadros de santos viejos colgados en las paredes. Para ellos fue suficiente. Amarraron las hamacas al techo de vigas, prendieron lumbre en un rincón y pensaron que tendrían por fin un lugar seguro para pasar la noche. Lo que no sabían era que esa seguridad les duraría muy poco. Ya entrada la noche, mi abuelo despertó sobresaltado, con el corazón agitado. Había tenido un sueño inquietante. En él, una mujer extraña le hacía señas para que la siguiera.
Lo perturbador era que tenía las manos amarradas con una cuerda y aún así lo llamaba, prometiéndole que en su casa estaría más seguro que en la hamaca donde dormía. Se levantó enseguida y notó que la hamaca de su hermano estaba vacía. Salió rápido y lo encontró parado afuera, mirando hacia los árboles. «¿Qué haces aquí a estas horas?», le preguntó mi abuelo. El hermano contestó con voz seria: «Soñé con una mujer, pero la mía tenía la boca cosida. Me llamaba con las manos para que la siguiera hacia el monte». En ese momento a mi abuelo se le heló la sangre. Los dos habían tenido el mismo sueño, pero cada uno vio a una mujer distinta. El aire de la noche se volvió pesado y silencioso. El hermano de mi abuelo estaba convencido de que aquello era una señal y que debían seguir el rumbo que las mujeres del sueño les habían marcado. Mi abuelo, en cambio, quería marcharse de inmediato, pero al final lo acompañó. Caminaron entre los matorrales, alumbrados apenas por la luz de la luna. Tras unos minutos llegaron a un claro, y ahí lo vieron, una construcción en ruinas que parecía un pequeño panteón familiar. Se acercaron con cautela. Frente a ellos había 2 sepulturas juntas, con una cruz de hierro oxidada en medio. Detrás, un azulejo viejo, ya amarillento por el tiempo, todavía mostraba los nombres de quienes yacían ahí: Araceli Rocha, Irma Rocha. Al parecer, eran hermanas. Las fechas de nacimiento y muerte apenas se distinguían, desgastadas por los años. Los dos se quedaron helados, con la misma idea dando vueltas en la cabeza. ¿Serían ellas las mujeres de los sueños? ¿La de la boca cosida y la de las manos amarradas? El silencio del campo se volvió tan denso que les costaba respirar. El miedo pudo más que la curiosidad. Dieron media vuelta y regresaron a la casita, pero ya no tuvieron valor para meterse de nuevo. Se quedaron afuera, sentados junto a la carreta, con los ojos bien abiertos hasta que clareó el cielo. Al amanecer, sin hablar mucho, recogieron sus cosas y siguieron el camino rumbo a casa de la abuela. Nunca volvieron a poner un pie en aquel lugar. Con los años, esa noche siguió siendo tema de conversación entre ellos. Siempre surgían las mismas preguntas. ¿Quiénes eran esas mujeres realmente? ¿Por qué una las vio con la boca cosida y el otro con las manos amarradas? ¿Qué era lo que querían mostrarles? ¿Ayuda, compañía o venganza? Mi abuelo jamás encontró respuesta. Lo único que repetía era que desde entonces nunca volvió a confiar en casas abandonadas en los caminos.